Este día, hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente a ti, Señor, a encomendar esta clase en tu presencia, pidiendo siempre tu dirección, tu guía, tu luz y entendimiento, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad y el privilegio de estar aquí en tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reciban su asiento los hermanos que están aquí. Clase número 7. Bueno, los que están aquí ya saben, por ahí los que están allí en Facebook, los que están en video, no saben, pero estamos haciendo las 6 y las 7. Comenzamos la clase número 7 del Éxodo, ¿sí? Estamos en el nacimiento de Moisés, lo último que vimos en la clase anterior, que Dios siempre hace las cosas a su tiempo. Ahora, el nacimiento de Moisés. ¿En qué familia o tribu pertenecía Moisés? ¡Qué silencio! Y lo acabamos de leer. La de Leví. ¿Vio? ¿Vio que leen sin leen por leer? En la familia, Moisés nace, es de la tribu de Leví. De ahí nace Moisés. Vamos a ver, lo leímos. ¿Dónde lo leímos? Éxodo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Un varón de la tribu de Leví que conoció a una... Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, y le tuvo escondido 3 meses. Amén. ¿Quién le puso el nombre Moisés? La madre. Encima la madre lo crió 3 años, ¿no? La hebrea, porque dijo que el agua lo sacó. Se llamaba. ¿Quién? La que lo saca. La criada. La hija del faraón. Cuando lo saca y le dice que le va a llamar. La hija de Faraón le pone el nombre Moisés, porque te saqué de las aguas. Son detalles que a veces repetimos o leímos y ¿quién le puso el nombre? Después de 3 años le pone el nombre, así que tuvo 3 años sin nombre Moisés. Era NN, no sabían. Qué bueno que sepan algo, Dios le bendiga. Él nació de la tribu de Leví. Leímos Éxodo 2, 1. Él nació en la tribu de Leví. Números 18. Es el otro ítem, ¿sí? La familia sacerdotal donde él nace, ¿sí? La familia de Leví. Números 18, 1 al 7. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Amén, ahí está bien, hermana. Se entiende que era de la tribu de Leví, estamos viendo, ¿no? Ellos pertenecían a la tribu de Leví. Aarón, sus hijos, Moisés. Aarón es hermano de Moisés, ¿no? Ellos pertenecían a la tribu de Leví. Aunque su nacimiento parecía no llamar mucha la atención, Dios tenía un plan con esa familia y obviamente con Moisés, ¿no? Y pone un ejemplo como pasó con la familia de Gedeón. Cuando el pueblo de Israel estaba todo escondidos allá, el Señor se le aparece a uno, un tal Gedeón, el menor de la familia. Pero ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trabajando. Y Dios se le aparece a él. Tenía un plan con esa familia. Y saben quién fue Gedeón y lo que hizo Gedeón, ¿no? Que libertó al pueblo. Él pertenecía a la familia de Leví.
Eso nos enseña, aunque la familia, perdón, ese sí pongan otro ítem, la familia tenía mala fama. ¿Por qué tenía mala fama Leví? ¿Saben? Aunque venía de la familia de Leví, Leví parece que no era muy bueno. ¿Sabe quién fue Leví? Hijo de Jacob. Algo hizo, por eso Moisés venía de la familia de Leví y venía de una familia mala, con la reputación mala. No tenía buena fama. Génesis 34, versículo 30. No tenía buena fama. Y ahora cuando lea se va a dar cuenta qué es lo que tenía. A veces somos un poco desmemoriados nomás. Génesis 34, 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Ahí está la tribu de donde venía Moisés. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Qué era que le había pasado? Dina era la hermana, exactamente. De ahí venía la reputación de la familia de Leví. Una mala fama, eran agresivos, eran malos. Y por cierto, Jacob antes de morir va a dar una profecía. Usted sabe que las bendiciones eran también profecías. Y mire qué va a decir la profecía para Leví y para Simeón. Capítulo 49 del Génesis. Capítulo 49. Ahí están las bendiciones. Versículos 5, 6 y 7. Simeón y Leví son hermanos, arman de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desrajetaron todos. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esa fue la bendición para ellos y la profecía para ellos. Que su padre tuvo que ir a clamar a Dios que lo libre de nuevo. Ahí es cuando él manda a todos sus hijos a limpiarse, a sus hijas, a limpiarse, a que saquen todo zarcillo de su oreja, ídolo, todo. Escondió, tapó todo y ahí se fue a orar a Dios. Y clamó misericordia. Él no tenía hombre, dice, y los otros tenían amigos y tenían familiares que iban a venir contra él e iban a ser todo destruido. ¿Culpa de quién? De Simón y Leví, porque ellos habían planeado todo y habían asesinado a toda esa gente. Por eso la bendición de Jacobo, estas palabras, iniquidad son sus armas. Él no tenía consejo, mi espíritu no comparte eso, porque el Hijo de Dios no está a favor de la muerte. Y ahora la profecía, cuando ustedes vean el tabernáculo en la próxima clase con el pastor y lleguen a las tribus, van a ver que estas dos tribus no tenían lugar, que se iba a cumplir esa profecía. No iban a tener un lugar donde establecerse. Dice que Simón iba a ser una de las tribus más pequeñas e iba a compartir lugar con la tribu de Judá. Por ahí le iba a dar un lugarcito. Y los de Leví no tenían lugar, estaban esparcidos alrededor del tabernáculo. Ellos eran los sacerdotes, eran los que iban a ministrar en el tabernáculo. La misericordia de Dios que llegó a la tribu de Leví para que Dios los honre de esa manera, ser los sacerdotes, los que iban a ministrar en su templo. Pero ahí dice la profecía cuando Jacob cierra y dice, los esparciré en Israel. Ellos no iban a tener tierra. Todas las otras tribus iban a tener un lugar. Ahora la de Leví iba a estar esparcida alrededor del tabernáculo. Ahí vienen los hijos de José, pero le voy a hacer mucho... Me confunde, dice la hermana, no le quiero confundir.
José tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaron? Efraín y Manasés, ¿puede ser? ¿Era algo así? Bueno, ellos van a tomar lugar también ahí. Y ellos no iban, estas 2 tribus no iban a tener un lugar propio, y Dios va a hacer, pero eso para más adelante, solamente un adelanto cuando vean el tabernáculo, ¿sí? Tenían mala fama, la familia tenía mala fama. Eso que nos enseña que aunque vengamos de antepasados que no fueron buenos, o que no obedecieron a Dios, o que venían con problemas, no importa, Dios puede usar nuestras vidas como lo hizo con Moisés y sacar grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios, que después iban a hacer lo que iban a administrar el templo, ¿no? La tribu de Leví es la que iba a ministrar en el tiempo, en el tabernáculo. Hasta el día de hoy, bueno, los judíos administran así con la tribu de Leví, ¿no? Habían perdido por allá en esta época, pero ya encontraron, dice que ya encontraron los genes, la sangre y todo eso para que se cumpliese la palabra de Dios, ¿no? Más que nada. Esto nos enseña a que no importa de la familia que vengamos, Dios puede hacer con nosotros grandes cosas. Hebreos 3:1, porque de Moisés habla y dice que no había otro fiel como Moisés. No había otro gran siervo. Esto es la enseñanza que nos deja Hebreo. Es que Moisés, que aunque venga de una familia mala como fue Leví, incluso su padre le da esa profecía, de él salió algo bueno, algo maravilloso. Esto también preguntaron de Jesús, cuando le dijeron allá de Nazaret viene uno. Me acuerdo si fue Natanael o Felipe, que él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Parece que fue Natanael, que cuando le avisaron que Jesús, que habían encontrado al Mesías, ¿no? Tenía mala reputación Nazaret, una ciudad muy pobre, muy humilde, como si fueran las villas de Buenos Aires, ¿no? Y por eso él dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Y había nacido el Mesías, el Salvador. Ahora de la tribu de Leví, que era mala, que planearon un asesinato masivo de toda una familia, no perdonaron a nadie, de ahí salió Moisés, que va a ser el libertador, un gran hombre de Dios. Como dice Hebreos, que era Moisés. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Amén. Da testimonio de Moisés. Ahora acá lo que está diciendo el escritor a los hebreos es que Cristo es mayor que Moisés, ¿no? Pero da la referencia de Moisés, que fue humilde, que fue fiel, que fue obediente, que fue un gran siervo de Dios, en el cual Dios va a hablar con él, el único que estuvo más cerca de Dios antes de morir, ¿no? Fue el único que estuvo más cerca de Dios. Dice que sintió la gloria pasar. Él lo quería ver, él dice que pidió verlo. Dios no se lo permitió porque si no iba a tener que morir. Pero usted se imagina lo que habrá sido eso, sentir la gloria de Dios. El monte ardía, dice que el monte ardía, se quemaba todo y él estaba en medio. Una presencia terrible. Con él era distinto, dice el libro de Números, capítulo 12, que con Moisés era distinto, era diferente. Aunque había nacido en una familia que vio que muchos le echan la culpa, mi papá era tomador, mi papá era drogadicto, mi papá esto, aquello, me golpeaba. Eso no tiene nada que ver si de verdad quieres servir a Dios. Y si te pones en las manos de Dios, puede cambiar el rumbo de tu vida. Libro de Números, capítulo 12, el versículo 6. Y él lo dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él.
no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Dios sale a defenderlo. Como recién hablábamos, ¿no? Aquel que perdió el temor a Dios. Dios sale a defender a su siervo, a Moisés. Así que tenga cuidado, ¿no? Dios es el que conoce todas las cosas. Estaban Aarón y María hablando mal de, no le gustaba, parece, la mujer de Moisés, criticando. Y Dios es el que oyó y lo llama a los tres. Moisés dice que no había escuchado. Y lo llama a los tres y Dios va a defender a su siervo. Mire si no salió algo bueno de la tribu de Leví, ¿no? Así que Dios también puede hacer en nuestras vidas. No importa en la circunstancia en donde estemos, Dios puede hacer de nosotros, si nos ponemos en sus manos, puede hacer un instrumento útil. Seguimos con el nacimiento de Moisés. La actitud hacia Moisés. Pasamos al otro entonces. La actitud hacia Moisés. 2 de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 2 al 4. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrillal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía con el niño, y vio que la hija de Faraón, estaba ahí bañándose. La actitud hacia Moisés de salvarle la vida, lo escondieron. Porque dice allá que sus padres le escondieron 3 meses, le tuvieron escondida. La actitud, el cuidado, por la razón, el decreto de Faraón, obvio, que pedía la muerte de todos los niños. Su padre le escondió, pero ya no podía sostenerle más. 3 meses dijeron ellos, vamos a hacer una arquilla, vamos a poner allá en el río, y lo dejaron en las manos de Dios. Y Dios ya tenía todo planeado. Como estábamos viendo que todo sucede conforme Dios quiera. No solo eso, sino también que por la fe sus padres creyeron a Dios. Por fe, dice ellos que lo pusieron ahí y creyeron que Dios se iba a encargar del niño. Dice Hebreos 11:23, que los padres de Moisés, por fe, mire qué importante tener fe. Nosotros nos cuesta tanto tener fe a veces. Pero Hebreos dice allá que los padres de Moisés creyeron a Dios. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, sus padres no temieron al decreto del rey, pero ya no le podían tener más en su casa, corrían peligro toda la familia, ¿no? Y ellos esconden al niño y lo ponen en el río, como estábamos viendo. La adopción de Moisés, 2, 5 y 10. Vimos ahí, ya conocemos que la hija de Faraón lo va a adoptar y es la que le pone el nombre también. 2, la adopción de Moisés, capítulo 2, versículos 5 y 10. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrillal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó
Mire si Dios no tenía todo planeado, ¿no? Que la misma madre iba a ser la encargada de criar a su hijo 3 años y le iban a pagar por ese servicio encima. Vio que la obediencia a Dios trae bendición. El temor a Dios trae bendición. Ellos temieron y tuvieron fe en Dios, no en lo que decía el rey, y vino bendición para su vida. Tener su propio hijo, incluso criarlo a su manera, a su forma, y que encima le paguen por eso. 3 años le van a pagar por el hijo, y que después ya le tiene que ir a entregar. Y la hija de Faraón es la que pone el nombre, ¿sí? La compasión de la hija de Faraón. Dice que tuvo compasión. Dice que tuvo compasión del niño, allá que lloraba. En el versículo 6, aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo de los hebreos Qué lindo que en el cristiano haya compasión. En Cristo había compasión. En Cristo había ese sentir que nosotros debemos imitar muchas veces. Por la compasión de esta mujer se salvó Moisés. Y el Señor Jesús también tenía compasión. Mire, Marcos, capítulo 6, versículo 34. Marcos, capítulo 6, versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión de ellos, tenía compasión de ellos. El Señor después le iba a dar de comer porque tenía compasión que no habían comido, hacían 3 días que estaban con Él. Y le dice, no han comido. Tener compasión no es solo lamentarse, sino es actuar. Cuando veo que un hermano está pasando necesidad, cuando veo que hay necesidad en el prójimo, actuar, traer una mercadería, dar una ayuda, eso es compasión. Y Jesús dijo, esta gente está hace 3 días acá conmigo y deben tener hambre, ya no tienen que comer. Tuvo compasión de la gente, le enseñó, le habló la palabra y después oró y bendijo allá y les dio de comer hasta que se saciaron, dice la palabra. Se saciaron. Qué lindo que en nosotros, en nuestra vida, también haya compasión. No solo fe, sino que también haya obras en nuestra vida, ¿no? El apóstol Santiago enseña eso, que la fe sin obra es muerta. No solamente orar por mi hermano que está pasando necesidad, no solamente orar por aquel que está pasando algo, sino si vemos que está pasando, nosotros poder dar una mano en lo que podamos. Eso es tener compasión. La hija de Faraón tuvo compasión de este niño hebreo y Dios iba a levantar un gran siervo de ese niño. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, poder dar una ayuda, poder tener compasión de alguien y poder hablarle de Cristo, quizás estemos ganando un gran siervo de Dios, una sierva de Dios. A veces nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios que nos pone gente en el camino. Pero qué lindo poder tener compasión. Cristo tenía compasión de la gente de esa manera. Seguimos. La presunción de la hija de Faraón. La idea, ¿no?, de la hija de Faraón. El versículo del capítulo 2, 7 y 9 de Éxodo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. 9. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Porque la idea de ella era después adoptarlo, ¿no? Adoptar al niño y tener un heredero. Esa era tener un heredero de él. Vamos a leer el otro versículo. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Amén. Y puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Lo prohijó, lo adoptó, lo tomó como hijo, ¿sí? Hijo propio. Ahora Moisés iba a ser uno de los egipcios. Tanto es así que cuando él sale huyendo, a donde va ya a los hijos de Madián, dice un egipcio está aquí con nosotros, porque él era un egipcio.
Él se crió, dice allá la Biblia que lo educaron como los egipcios, se crió en el palacio de los egipcios. Ahora Dios tenía que tratar con él, 40 años en el desierto, y él iba a dejar de ser un egipcio. Él ahora se tenía que convertir en un pastor de oveja, la cual después iba a tener que guiar casi 2 millones de personas a la liberación, ¿no? Ese es el Moisés. La presunción de la hija de Faraón era tener un heredero. Seguimos. No iba a saber que iba a terminar con la destrucción del pueblo judío. El propósito de la adopción, bueno, lo que compartimos, criarlo como su propio hijo y tener un heredero. El propósito humano, la princesa quería un heredero al reino, y esto también lo dice Hechos 7, 20 al 22. Hechos capítulo 7, del 20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Ahí se crió el propósito de tener un heredero. Pero ella lo que no sabía es que había un propósito de Dios con ese hombre. Es que Dios tenía un propósito con él, de que sea un gran siervo de Dios, ¿no? A veces nosotros proponemos, nosotros pensamos, nosotros creemos, pero nos olvidamos de pensar en Dios. El propósito celestial, Dios quería preparar a Moisés para su servicio. Romanos 11, 23. Romanos 11, 23, yo voy a leer Éxodo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese era el propósito celestial, el propósito de Dios. Yo te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El propósito de Dios. El otro era un propósito humano, el propósito de la hija. Ella quería tener un heredero, quería tener a alguien ahí en la casa, pero el propósito de Dios era otro, era sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué dice Romanos 11, 33? Oh profundidad de la riqueza. Oh 23, dijiste primero. Romanos 11, 33 dice. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Hablando del Señor, Él creó para Él fue el que hace. Sus caminos son inescrutables. Él es el que hace todas las cosas. A veces nosotros pensamos una cosa, pero Dios tiene otros planes con nuestras vidas. Por eso el cristiano ora antes de tomar cualquier decisión. El cristiano ora antes de iniciar cualquier proyecto. Pide señal, pide dirección de Dios. Eso hace un cristiano. Lo que hacen los cristianos hoy en día, pienso, veo, investigo, hago, voy, se mete, después le va mal y anda llorando por los rincones, ¿no? Es el propósito humano. Pero qué lindo es que consultes a Dios qué propósito tiene con tu vida. Porque todos tienen proyectos, todos quieren estudiar, quieren recibirse, quieren tener esto, aquello, que está bueno, no está mal el pensamiento. Lo malo es no preguntarle a Dios. Es decir, ¿será esta la carrera que yo tengo que seguir? ¿Será esto que tú me vas a ayudar, me vas a bendecir? A veces se traba todo y tanto obstáculo que el cristiano no entiende qué es lo que pasa y porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. Él te llamó para otra cosa o tiene otro propósito. Y yo digo, qué lindo
es que Él guíe nuestros caminos, nuestra senda, que Él el que conoce el futuro, el que conoce mañana. Así que deja que Él guíe tu camino, deja que Él guíe tu propósito, ¿sí? No seas cabeza dura. A veces somos cabeza dura, insistimos, vamos, y todo nos va mal, y todo nos va para atrás, sin pedir oración, sin orar, sin preguntarle a Dios, ¿qué propósito Dios tiene conmigo? ¿Me preguntó alguna vez qué propósito Dios tiene con su vida? No. Qué lindo que a partir de hoy le comience a preguntar qué propósito Dios tiene con su vida. Seguimos en la preparación de Moisés, ¿sí? En la preparación del libertador, Moisés. La educación, ya vimos, él fue educado, tuvo una educación allí con la hija de Faraón, se crió como uno de los mejores, como hijo, como heredero. Entonces él estaba acostumbrado a los palacios, él estaba acostumbrado a las riquezas, a tener. Sin embargo, Dios lo iba a sacar de ese lugar. Educado por los egipcios, ya lo leímos, ese puede poner Hechos 7:22, educado por los egipcios. En sus primeros años le inculcó su madre los caminos del Señor. Qué privilegio de nosotros poder enseñar a nuestros hijos también en los caminos del Señor, a nuestros nietos. A veces abuela que le toca criar sus nietos o tenerlos un tiempo. A veces le digo a algunas hermanas, no voy a la iglesia porque tengo mi nieto, mi cuñado. Y yo le digo, qué lindo que pueda traer sus nietos a la casa de Dios. Y que diga, mi abuela es cristiana, mi abuela sirve a Dios. Eso nos enseña la Biblia. Y Moisés tuvo la oportunidad o el privilegio de que su madre le enseñara en sus primeros años las cosas o los caminos del Señor. Y que en nuestra vida también pueda haber eso, como dice, ya sabemos eso, ¿no? Que lo leímos recién, que su madre lo crió por 3 años cuando la hija de Faraón le pidió, ¿no? Éxodo, usted puede ahí si quiere anotar esa referencia de Éxodo. Pero ahora yo quiero leer Proverbios 1:8, donde nos enseña que debemos criar a nuestros hijos en el camino del Señor, enseñarle la verdad. Libro de Proverbios, capítulo 18. Allí dice, Proverbios 1:8, perdón. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Si sirve a Dios, si es cristiano, si es cristiana, esté atento a la voz. A veces cuando somos jóvenes, yo también fui joven y también estaba acá en la iglesia, mucho no quería oír a mis padres. Es la realidad, cuando somos jóvenes queremos hacer nuestra vida o creemos que sabemos nosotros que ya somos grandes. La realidad es que no sabemos nada. Pero qué lindo es que los jóvenes puedan oír la voz de papá, la voz de mamá cuando te instruye en el buen camino. 22:6 también de Proverbio, como lo hizo la madre de Moisés. 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se acordará, siempre se va a acordar. Allá como Pablo, el apóstol Pablo se acordaba y le recordaba a Timoteo esa fe no fingida que había en tu abuela, que había en tu madre. Qué lindo que así nuestros nietos recuerden de nosotros, ¿no? Cuando criamos nuestros hijos en el camino del Señor, no le rehúses la enseñanza de Dios, edúcalo en los caminos del Señor. El siervo del Señor debe aprender todo lo posible de su enemigo y después usarlo. Moisés iba a tener, el propósito dice que de Moisés era aprender de los egipcios y que después lo iba a usar para la gloria de Dios. Nosotros hemos estudiado el año pasado, que nos han criticado tanto, sobre la demoniología. Hemos estado estudiando que hablábamos con demonios y que los demonios no sé qué. Y nosotros solo compartimos lo que está en la Biblia sobre los demonios. Porque ¿qué tenemos que conocer? A nuestros enemigos. Saber contra qué luchamos. Saber contra a qué estamos orando, qué estamos reprendiendo. Y eso nos enseña. Pero también nosotros nos han enseñado que el peor enemigo, ¿quién es el peor enemigo?
Nosotros mismos. Entonces, ¿se conoce bien? Todavía ni se conoce. Pero el enemigo más poderoso antes del diablo y sus demonios, que son poderosos, somos nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestro razonamiento. El viejo hombre que Pablo decía que tiene que morir, que a veces quiere salir de nuevo. Mira, el apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, y él decía a veces todavía quiere aparecer el viejo hombre allá, ¿no? Y contra eso tenemos que luchar nosotros día tras día. Después viene el diablo. No le eche toda la culpa al diablo, como hacen los cristianos que le echan toda la culpa al diablo. El diablo llora por los rincones porque toda la culpa me echan a mí, dice, de los cristianos, ¿no? Todo el tiempo lo viven reprendiendo, pobre diablo. A veces somos nosotros en nuestro orgullo, nuestro razonamiento, que no nos deja crecer, que las cosas nos salen mal por tomar malas decisiones, porque como decía recién, por no orar a Dios, por no buscar hacer... pasa cuando uno va y quiere comprar lo barato y le sale mal. ¿Y después qué dice? Y se enoja. Esto que no sirve. Pero en realidad, ¿quién buscó lo más barato? Y se enoja con el comerciante, con la marca. No, y si usted buscó sabe lo que es bueno y sabe el precio que tiene que pagar. Bueno, lo bueno hay que pagar un precio. Lo bueno cuesta. Quiere que Dios use tu vida, quiere ser un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, hay que pagar un precio. No es así nomás. Y más cuando el diablo sabe que Dios tiene planes con nuestras vidas y él se va a oponer cada día más. Entonces tienes que aprender a pagar el precio. Y lo bueno sale caro, dice un dicho por ahí, ¿no? Así que no te quejes tanto, a veces somos nosotros lo que estorbamos que Dios pueda usar y no es tanto el enemigo. Pero él dice allá, el siervo del Señor debe aprender todo lo posible de su enemigo y después usarlo para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que Él es poderoso, no ignoramos que Él trabaja en el corazón, en el pensamiento, que Él también tiene poder. Recuerda que hemos estudiado que Él también tiene poder, que a veces los predicadores le pisan la cabeza, la cola, lo patean, qué sé yo, y no saben ni con quién se están metiendo. No saben o no tienen noción de lo poderoso que es. Pero está bueno conocerlo, estudiar. Por eso predicamos del infierno, predicamos de que existe un diablo, que existen los demonios, que de ahí estamos escapando, del infierno, del diablo, de ahí tenemos que escapar. Eso es lo que predicamos. Hoy las iglesias no enseñan del infierno, del diablo, porque dice que le inculcamos miedo a la gente. Que Dios nos ayude y que les puedas mostrar qué hay, o qué dice la Biblia que hay detrás de la muerte. Incluso el yugo desigual, Dios desaprueba. Hoy hay cristianas o cristianos que buscan pareja en el mundo y después se agarran la cabeza y después no saben cómo hacer, cómo servir a Dios. La otra no quiere, uno quiere, el otro no quiere. Y aparte decía un pastor, si usted se junta con un impío, fíjese quién va a ser su suegro. Porque el que está afuera, ¿hijo de quién es? Así que fíjese el suegro que va a tener. Los jóvenes que están pensando tener pareja, buscar pareja afuera, va a tener que ir a visitar al suegro. ¿Dónde lo vaya a visitar el suegro? Y si se da con un impío, por eso la Biblia prohíbe el yugo desigual. Porque no puede de esa manera. Y si el que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí. El que conmigo no junta. O sea, si no sirve al Señor, si no es de Cristo, es del mundo. ¿Y el Dios de este mundo quién es? Ya sabe usted. Entonces aconséjele eso a sus hijos, a sus hijas. Y acordate quién vas a tener de suegro. Al Dios de este mundo. ¿Sí? La abnegación de Moisés. La renuncia de Moisés. ¿A qué renunció él? A los lujos. A ser
llamado hijo de la hija de Faraón. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y mire lo que escogió, ¿no? Porque ¿qué escogió? Escogió antes ser maltratado, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Eligió ser maltratado, medio kamikaze Moisés. Pero él amó las cosas de Dios. Por eso ese evangelio barato que te predican, que todo te va a ir lindo, que todo va a ser maravilloso, va a haber una oposición. Primero la carne, después el diablo, que tienes que conocer. Va a haber una oposición que no va a querer que crezca, que no va a querer que sirvas a Dios. Pero ahí vos tenés que rehusar los deleites de este mundo. Cristo también se rehusó. Dejó su deidad en el cielo. Y ya no era más hijo de Dios mientras andaba acá en la tierra. Él sufrió como cualquiera de nosotros. Mire, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dejó todos sus deleites y eligió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de esos deleites temporales. Eso es pasajero, eso termina, eso pasa, ¿no? ¿Cuántos que anhelan tener dinero, anhelan tener riqueza? Y todo eso se termina, todo eso pasa, no te vas a poder llevar nada. El Señor contó de uno que dice que sus graneros, que él iba creciendo, tenía grano, tenía trigo, y dijo, voy a hacer granero porque ya no tengo dónde almacenar, dónde guardar. Hizo más granero y construyó. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Para quién va a quedar todo lo que hiciste? No está mal el anhelar prosperar, porque hay que poner todo en balanza, porque después está que mismo que predica así, que no, que Cristo viene, que no hay que adelantar, que no hay que progresar, que no hay que hacer porque va a quedar para el anticristo. Acá mismo el pastor contaba que cuando estaban construyendo este templo, venía alguno que se decía pastor y decía que estaban construyendo para el anticristo, ¿no? Que esto todo va a quedar. Una realidad que todo va a quedar, pero siempre el anhelo de progresar. Esto habla de que Dios está con nosotros también, de que servimos a un Dios poderoso, a un Dios rico, un Dios que nos bendice cuando somos fieles. Habla de nosotros también. No es malo el prosperar, lo malo es el amor al dinero, eso es lo malo. El prosperar, el crecer, eso está bien también en nuestra vida. Abraham fue un hombre muy rico, Jacob fue un hombre muy rico, Dios los bendijo mucho. No está mal. Y vamos a orar y que Dios bendiga a la iglesia y que Dios bendiga a aquellos que son fieles y que van a usar ese dinero para bendecir, ayudar la obra de Dios. Que Dios te bendiga. Pero está el otro pensamiento de decir, no voy a prosperar, no, porque ya viene el Cristo, ya viene el Señor, todo esto se queda, y viven en una pobreza, en una necesidad, y eso habla mal de nosotros como cristianos, pasando necesidad a veces sus hijos, su esposa, la casa, la familia, ¿sí? No está mal el prosperar. El tema es el amar el dinero, la ambición por el dinero, el solamente tener, el solamente acumular. Eso es lo malo. Pero no está mal que Dios nos bendiga o que anheles progresar, que anheles el ir adelante, que puedas cambiar el vehículo, que puedas tener una casa mejor. No está mal eso. Lo malo es el amor al dinero. Eso es lo malo, lo que te aleja de Dios. Él rehusó todas esas riquezas para, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios. Lindo que nosotros nos rehusemos al mundo, ¿sí? A las cosas que son pasajeras y que se terminan. Rehusó su posición. El versículo, vamos a leer, capítulo 2 de Éxodo, versículo 24. Éxodo. Moisés tuvo que pagar un precio, ¿no? Porque él fue homicida, él no mató a uno. Sí. Fue la preparación de Dios, sí. Él se convirtió en un asesino. Él fue, ahora vamos a ver que él va contra la palabra. Porque la palabra dice, el mandamiento, no matarás. Y él fue contra la palabra, y mató al egipcio. Por eso él
termina huyendo, exiliado. Y 40 años Dios va a tratar con él. Y mire qué precio, 40 años en el desierto. Él va a tener que pagar y que Dios va a tratar con su vida y su corazón. ¿Sí? Rehusó, pero Dios, 40 años en el desierto, ahí Dios nos forma, ahí Dios nos hace nueva criatura. Dije versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén. ¿No? Ahí Moisés, ahí el Señor va a comenzar el llamado con este hombre. En el capítulo 3 dice allá que él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él iba a experimentar. Alguno me preguntaba cuál era el propósito de Dios. Bueno, le iba a enseñar a pastorear, primero con las ovejas, porque después iba a tener que pastorear un pueblo muy grande, ¿no? Esa fue la posición que él rehusó, de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dejó todo por amor a Dios y eligió venir a ser maltratado por el pueblo de Israel. Rehusó su fama, ahí donde ya leímos Éxodo 7:22. Rehusó los deleites de esta vida que son pasajeras. Salmos 84:10. Salmo 84:10 y Proverbios 17:1. Él rehusó los deleites de esta vida, igual muchos cristianos no quieren abandonar las cosas de este mundo. Salmo 84:10. Sí. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 afuera. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿A dónde quería estar él? Que habitar en las moradas de maldad, que estar acá en la tierra. Eso deseaba, y eso tiene que haber en nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 17:1? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Cuánto que anhelan riquezas nada más? ¿No? Anoche también predicaba en Sol y Verde cuando uno mira lo que tiene a su alrededor y a veces se queja de lo que tiene, porque se compara con el que más tiene. Pues yo decía anoche, los que tienen una casa humilde, un techo, una cobija, una cama donde dormir, que salga de una vuelta por las plazas, por los centros ahí de nuestras ciudades y vea a esa gente que anda durmiendo en las veredas y vea a esa gente que anda ahí en las plazas tirado, tapado con cartón, viviendo en la mugre, no teniendo que comer, pidiendo, dependiendo de alguien que le dé, que le traiga un plato de comida. Y usted tiene una mesa y las mujeres, como siempre, nada, chiste, se enojan conmigo, se viven quejando de la casa, del frío, ¿no? Los hombres no se quejan tanto. Nada, también somos quejosos los hombres. Pero no, que Dios nos ayude a valorar. Es un chiste que le hago. Algunos me dicen, muy machista usted. No, pero le hago chiste con las hermanas. Acá la mayoría son las hermanas los que nos miran allá de la casa. Y tengo que llevarme bien con las hermanas, si no, no van a venir más. Es el gremio mayor. En todas las iglesias pasa lo mismo, ¿no? Pero no se queje tanto. Mire lo que tiene, dé gracias a Dios, lo poco que tiene. Y si se compara con alguno que no tiene, va a ver que usted tiene más. Lo que pasa es que se compara siempre con aquel, con el otro. Nos pasa a los hombres, que nos gustan los autos. A mí me gustan los autos, y a veces vamos en la ruta y vemos los autos y ¡ah, qué nave! Yo con esta porquería, ¿no? Y yo con esto. Pero mirá, y pasan esos autos allá que todas luces LED que te dejan ciego. Las luces de atrás nomás te dejan ciego cuando te pasan. No las de adelante. Nos quejamos. En vez de decir gracias, Señor, por el auto que tú me diste. Gente que no tiene, gente que está andando en tren, en colectivo, renegando con el transporte público. Y vos tenés. Y te quejas. Gracias, Señor. Que Dios nos ayude
a nosotros a valorar lo que tenemos y rehusemos las cosas de este mundo. Agradezcamos a Dios, que es algo maravilloso, y dejemos, Él rehusó los deleites de este mundo y amó tener la paz, la tranquilidad. ¿Quién no cambiaría eso, no? Tener paz en el hogar. ¿Cuántos ricos hoy que no tienen paz? Es más, dice Eclesiastés que al rico no le deja dormir su riqueza, mas es dulce el sueño del trabajador. El que se gana el dinero, el sustento, el que pone de su esfuerzo, dice que es dulce su sueño. Así que Dios te bendiga, puedas dormir dulce en esta noche. Si eres un trabajador, una trabajadora, puedas dormir en paz en el Señor y puedas gozar de lo que tiene, de lo que el Señor te dio. Rehusó sus riquezas, y ya termino en esta noche el último versículo. Rehusó sus riquezas. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y cerramos en esta noche la clase número 7, gracias a Dios. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son pasajeras. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es lindo que nosotros podamos amar a Dios, desear las cosas de Dios. Porque cuando la perdemos, ahí nos damos cuenta. Cuando perdemos lo que teníamos, ahí recién valoramos. Ojalá cuides lo que tengas, le des gracias a Dios por lo que tienes, por la iglesia donde estás, por los siervos de Dios, por el vehículo, por tu casa, por lo que tienes. Dale gracias a Dios y no ame las cosas de este mundo. Son pasajeras, todo termina. Todo se pasa. Y va a ver cómo cuando comenzás a mirar las cosas de otra manera, Dios va a comenzar a bendecirte. Porque este es agradecido, porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudará bien. Ponte de pie, hacemos una oración. Cerramos ya esta clase número 7. Y aquí, si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Hacemos una oración y Dios les bendiga a los hermanos que nos acompañan presencial, a quienes los siguen en las redes. Ya pronto vamos a estar entregando material y el cuestionario. 1 o 2 clases más y seguramente ya vamos a estar entregando el cuestionario y el material, hermano. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche poder estar aquí en tu casa, junto a mis hermanos, tus hijos, Señor, donde estamos aprendiendo, conociendo cada día más de ti, Padre, pidiendo siempre tu luz, tu guía, tu dirección, que tú seas, Señor, quien nos sostenga, quien nos acompañe. Padre Santo, ahora pedimos que tú nos guardes el regreso a nuestros hogares, nos libres de todo peligro, de todo mal, nos acompañes, Señor, y nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí en la tierra, que sea allá en el cielo contigo, y sea tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.